Bien, formalmente damos la bienvenida y el saludo oficial de esta nueva jornada de Escuela Bíblica. Estamos ya entrando en materia, en tierra de derecha. Estamos con el tema muy importante que es acerca de la salvación. Vamos a empezar en el fondo, luego de haber visto lo importante que es la Biblia y la Escritura como forma, como norma, como pauta, como autoridad máxima. Hoy día vamos a comenzar a ver el contenido de ella, de qué habla la Biblia. Y tal vez el mensaje primordial que siempre debiésemos tener en claro acerca de qué trata la Biblia, cuál es su mensaje principal, es sencillamente la salvación. Y particularmente agregué por gracia, que es una de las características de esta salvación. Hay otro aspecto, tiene que ver con la fe, tiene que ver con Cristo, y esos aspectos también los vamos a desarrollar más adelante. Pero hoy día vamos a partir hablando acerca de la salvación, que tiene que ver con la gracia de Dios. Y para eso también siempre vamos a ir apoyándonos para todo lo que hablemos acerca de los conceptos que trabajemos con versículos bíblicos, porque nosotros no vamos a sacar nada de nuestras propias ideas, nada de lo que a lo mejor se nos ocurre pensar acerca de un tema, sino que la Biblia explica acerca de cada cosa. En este caso, el mensaje de la Biblia, como ya lo dijimos, es de la salvación. Y aquí traje a colación un versículo que es muy relevante para mí, uno de los principales versículos incluso yo diría de la Biblia, que explica algo que vamos a comenzar a definir hoy día. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la salvación por gracia, lo que estaba diciendo en la frase anterior, no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios, un don o un regalo de Dios. Y agrega, no por obras para que nadie se gloríe. Es una parte de una carta, como ustedes bien saben, es la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, lo que acabo de leer. Y obviamente está en un contexto de estar explicando acerca de la salvación, y Pablo remata todo ese texto con esta sentencia, que por gracia somos salvos. Y eso no es de vosotros, es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en estas dos versículos encierra una gran verdad que vamos a ir profundizando en esta situación. Pero antes de poder entender qué significa en todo su esplendor la gracia de Dios o el regalo de Dios de la salvación, es muy importante partir del principio del problema, porque hay un problema del hombre con Dios, o más bien de un problema que ocurrió hace mucho tiempo, que a todos nos dejó condenados o con un daño, si quiere verlo así, genético, y que ese daño es el que imposibilita al hombre tener una relación cordial, realmente buena como la tenía Dios con el hombre en el Edén. Y las preguntas que hoy día tienen relación con este evento es saber de qué Dios me salva, porque mucha gente habla de la salvación, hablan de Jesús como el Salvador, pero no entienden de qué tiene Dios que salvarlos. ¿Cuál es el problema? Cuando uno entiende que alguien se está ahogando y uno dice salvó a un niño en la playa, uno inmediatamente asocia que ese hombre o ese niño se estaba ahogando y por eso requirió que alguien lo salvara. Pero ¿qué es el problema del hombre que requiere salvación? ¿Y qué llevó, por lo mismo, a que necesitemos hoy día ser salvados? El hombre necesita ser salvado, esa es lo que comenta la Biblia, pero ¿por qué? Eso vamos a tratar de responderlo. Y tenemos que partir con una historia que es de la más antigua, desde el inicio de la creación. Como usted bien sabrá, Dios, a partir de los primeros versículos escritos en Génesis, nos explica que Él hizo todas las cosas, que de la nada Él formó todas las cosas. Eso es, para todo el cristiano, debiese ser una enseñanza o un dogma muy básico, muy esencial. Que nosotros no venimos ¿no es cierto?, de un polvo de estrellas, sino sencillamente de la voluntad creadora de un ser superior con la inteligencia y con las capacidades de formar primero un universo material, para luego formar un planeta en particular, que es el planeta Tierra. Recuerde que todos los científicos andan buscando vida en otras partes del mundo que no la encuentran, pero sí, en este planeta tenemos mucha vida, muchas formas de vida, y de todas esas formas de vida que Dios creó y dirigió, obviamente tenemos a la cúspide de esa creación al ser humano. Y la Biblia también en el primer capítulo del libro de Génesis nos va a decir lo siguiente, algo muy importante que siempre debemos saber,
¿Para qué estamos aquí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, dos sexos. Y los bendice y les dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así parte el plan de Dios con el ser humano, creándolo, poniéndolo en una posición de relevancia por sobre la creación para que ordene o más bien administre todos los recursos que Dios pone a disposición con la creación del mundo, los animales, los seres vegetales, todo el reino animal, todo el reino vegetal, están a disposición del ser humano para señorearlo. Pero unos pocos versículos adelante empiezan algunos problemas, porque el hombre en ese inicio de su creación, cuando comienza a vivir en la tierra, las cosas iban muy bien. Había de todo para comer, no había necesidad de labrar la tierra. Estaba disponible todos los recursos necesarios para la vida y no había ningún tipo de problema. Es más, nos dice por ahí un versículo más adelante en Génesis, que Dios se paseaba al aire del día en el huerto. Eso da la impresión de que había una cercanía con el ser humano, que lo visitaba, que podía relacionarse con él. Pero comienza a haber algunas dificultades en la relación, y esto podríamos decir que es producto de un árbol, de un famoso árbol que Dios pone en el huerto. Y quiero detenerme en este punto de la historia porque todos conocemos la historia del árbol con el fruto prohibido. Y mucha gente ha hablado mal de Dios por este famoso árbol, diciendo, bueno, Dios puso ese árbol como una especie de trampa, una especie de jugarreta para que el hombre realmente se equivocara y cayera. Pero tenemos que mencionar que el árbol está ahí por dos razones principalmente. Por una, el árbol Dios lo tiene que poner para realmente otorgar al hombre libertad. Usted me dirá, ¿por qué está hablando de eso? ¿Qué tiene que ver el árbol con la libertad del hombre? Tiene que ver mucho, porque si no existe un árbol que no debe ser tocado, el hombre siempre habría comido de todo y no habría habido nada negativo. Pensemos, por ejemplo, quiero hacer una comparación para que usted se haga la idea. Si usted viviera en una isla donde todas las personas vivieran, convivieran y no hubiese ninguna propiedad privada, todo fuera de todos. En esa isla, por definición, no podrían haber robos. ¿Por qué? Porque todo es de todos, ¿no es cierto? Claro, eso es una fantasía, no existe, pero lo pongo como ejemplo para entender que si no hay restricciones en algo, ¿no es cierto? No se pone una elección en algo, como en el caso del árbol, entonces nosotros todos habríamos no conocido la definición de elegir, de decidir esto versus lo otro. Dios tiene que poner un árbol y decirnos que no lo podíamos comer para que haya una decisión, para que haya una elección. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, nuestra libertad o libre albedrío que se conoce sea realmente libre albedrío. Si no, ¿no es cierto?, en un lugar donde todo es posible, donde no hay ninguna norma, obviamente todos podríamos hacer lo que quisiéramos, pero Dios pone alguna restricción para ver nuestra capacidad de elección, para que tengamos efectivamente una capacidad de decidir por una cosa u otra. Ahora bien, junto con poner el árbol, Dios pone la restricción, como ya lo sabemos. Y esa restricción tiene otra implicancia, que nos hace a los seres humanos moralmente responsables. ¿Qué significa eso? Que obviamente si el Creador, que estaba, ¿no es cierto?, hablando con ellos, relacionándose en el principio, pone una norma y su palabra es de no comer del árbol, nos hace a los seres humanos responsables por desobedecer esas órdenes. Y es tan así, tan explícito, que el versículo de capítulo 2, versículos 16 y 17, dice que el día que de él comiere ciertamente morirá. Había una sanción, había una condena por transgredir la norma que él había impuesto. Pone el árbol entonces para que haya una posibilidad de elección, pero también pone, ¿no es cierto?, una norma como sanción si es que es transgredida. Y eso nos transforma entonces en seres responsables, moralmente responsables, decimos, porque tiene que ver con la orden de Dios. Todo habría sido bueno, todo habría sido seguir así en ese estado, habría sido genial, no habríamos tenido ningún problema, pero teníamos la posibilidad de elegir. Estaba ese árbol en medio del huerto, había una sanción de por medio,
Y todo habría sido bueno hasta que llega un elemento que empieza a confundir la mente de las personas, en este caso de Adán y Eva, que eran los dos únicos seres creados en el inicio. Y tenemos un problema porque esa figura que asoma, ¿no es cierto?, como usted bien sabrá, como la serpiente, no es una representación, es un animal, pero que está poseído o tomado, ¿no es cierto?, habla por un espíritu que sabemos que es el diablo. La Biblia reitera en varios pasajes que esa serpiente antigua es Satanás. Es un espíritu que entonces posee a este animal para hablar y tener un diálogo con Eva. ¿Y qué pasa cuando empieza a hablar? ¿Cuál es la idea que se le presenta? ¿Cuál es el problema que empieza a generar? Es que empieza a darle ideas a Eva, algo lo hablamos el domingo, para desobedecer y poner, ¿no es cierto?, a poner en duda la orden que Dios había dado. La serpiente le dice muy astutamente, ¿no es cierto?, así que Dios les dijo que no comieran del árbol, pero Dios sabe, le dice, que si comen del árbol van a conocer el bien y el mal. Es decir, por ahí iba bien, era una verdad, que ellos si comían iban a conocer el bien y el mal. Pero le niega o le miente al decirle que no van a morir, sino que iban a ser como Dios. Eso es una absoluta mentira porque nunca, ¿no es cierto?, nadie de nosotros va a poder ser como Dios, con el que nos creó, con un ser que es infinito, que es eterno, que no muere, que no se cansa, que tiene todas sus virtudes diferentes a nosotros. Nosotros somos dependientes de Él en todo. Por lo tanto, nunca nadie va a alcanzar esa categoría. Pero una vez que se le da esa idea a Eva, queda pensando seguramente y empieza a analizar la situación y le fascina la idea y empieza, ¿no es cierto?, entonces a mirar con otros ojos, así nos dice el texto de Génesis, que miró con otros ojos entonces y le fue un árbol codicioso a la vista. Un deseo había por conseguir esto que se le estaba ofreciendo, que era una nueva posibilidad. Y con eso entonces ella toma una decisión, porque sí tenía la libertad para elegir, y elige mal. Y elige mal ella y obviamente Adán, porque le da de comer a Adán del fruto. ¿Qué pasa entonces? Como se había anticipado, incluso la serpiente algo se lo había dicho, fueron abiertos sus ojos y conocieron y reconocieron claramente el bien y el mal. Entonces podemos decir que antes de eso no había maldad en ellos. Por el relato y como nos describe Génesis 3, 7 y 8, que antes, ¿no es cierto?, ellos estaban desnudos y no había ninguna maldad o forma de ver algo malo, pero una vez que comen, inmediatamente empiezan las consecuencias. Y la primera es que se dan cuenta que están desnudos, tratan de cubrirse físicamente, pero a su vez tratan de cubrir un poco, de alguna manera, lo que habían hecho, la maldad o el pecado o la infracción de la ley que Dios les había dejado. Y entonces dice que se cosieron hojas de higuera y se hicieron una especie de delantales para cubrir no solamente el aspecto físico, sino que la vergüenza de haberse equivocado. Y aquí oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Como veíamos, hay una relación desde un principio con el ser humano que era diáfana, que era transparente, que era amigable, pero ahora, de ahí en adelante, después de haber comido, la situación cambia. Usted sabe que son finalmente expulsados de ese lugar de paraíso. Pero en ese momento oyen la voz de Dios, que estaba por ahí cerca, ellos reconocen su presencia y obviamente se escondieron. ¿Por qué se esconde alguien cuando usted dice, ¿no es cierto?, el que nada hace, nada teme? Pero aquí ellos temieron, ellos se dieron cuenta que habían fallado. Y aparece entonces el conocimiento del bien y del mal, y aparece entonces la primera consecuencia, el escaparse de Dios, el esconderse de Dios, es el alejarse de Dios porque hay pecado. Deje eso anotado por ahí porque no se nos tiene que olvidar. Bueno, todo esto es panorama que yo le estoy haciendo un poco de resumen de los primeros 3 capítulos de Génesis, viene a ser lo que se denomina el pecado original. Todas las religiones o todas las formas de creencia que tienen que ver con el cristianismo, de cualquier denominación o de cualquier tipo de iglesia, tienen una definición de qué es el pecado original, o la caída, también se le llama caída o pecado original. Y no se refiere la caída o el pecado original justamente solamente al pecado de Adán y Eva, a lo que cometieron ellos, ¿no es cierto? Comer de un fruto, algo como dice tan inocente, eso no podría ser tan relevante para la humanidad,
sino que cuando hablamos de pecado original nos referimos a las consecuencias, a lo que originó. Por eso decimos original, no porque sea el primero, sino más bien por lo que origina ese pecado, que es lo que produce en el resto, no solamente de ellos, sino en todos nosotros. Y se entiende que hay un daño profundo en el ser humano después de ese paso que ellos eligieron dar. Y desde ese momento entra el pecado en la vida de ellos, y entra no solamente el pecado, la Biblia dice que entra la muerte y que entra todo lo malo que vemos en el mundo. Aún nosotros desde la concepción venimos en pecado. Y este concepto de pecado original, como se lo estoy explicando, es un concepto bien interesante porque marca obviamente a todos nosotros, desde nuestros primeros padres que vienen siendo ellos y a partir de sus generaciones próximas. Entonces vamos a ir viendo esta estela de pecado, esta raíz o esta contaminación que produjo esa primera desobediencia en todos nosotros. Por lo tanto, es un factor demasiado importante para no aplicarlo, para no tomarlo en cuenta. Porque si somos honestos, por lo general, nadie acepta que el ser humano sea malo. Yo no sé si usted ha preguntado por ahí, pero a mí me han tocado muchas conversaciones con gente, preguntarle acerca de cómo se percibe ella. La mayor parte de la gente, el 99%, le va a decir, yo no soy malo, yo soy una buena persona. Y esa definición de buena persona o de mala persona no es de acuerdo a la Escritura, es de acuerdo a mi propio criterio. Porque la Biblia, como lo vamos a ver desde ese pecado original, trata al ser humano por todos lados como un ser con pecado, como un ser deficiente en este aspecto moral y que ya no tiene esa plena libertad y esa autonomía que tenía en un principio, sino todo lo contrario, se hace esclavo del pecado. Y es una marca que marca obviamente a todas las generaciones, a todo el mundo por igual. Usted me dirá, pero ¿cómo? No puede ser tan drástico eso, no puede ser tan malo. Bueno, justamente la Biblia nos explica esto y lo vamos a ir viendo a partir de los textos de la Biblia, porque es uno de los argumentos, una de las doctrinas que siempre se rechaza. A priori no queremos ser vistos como malos, nunca queremos estar siendo puestos en el banquillo y nunca, casi nunca, nadie quiere ser visto como una persona pecadora. Al contrario, queremos siempre representar nuestro lado más amable, pero la Biblia nos va a descubrir en nuestra pecaminosidad. Hay muchos textos, yo traje algunos nomás porque no pretendo aburrirlos, pero quiero que quede claro que esta historia, que fue hace miles de años, literalmente, la historia de Adán y Eva marcó para siempre el rumbo de la humanidad. Y la Biblia nos explica una y otra vez que todo el ser humano está bajo el pecado. Está bajo el pecado, está bajo la muerte y no tiene salida, no tiene escapatoria, sino que una condenación justa por cada uno de nuestros pecados. Mire cómo nos dice Romanos en capítulo 3. Este es Pablo hablándole, obviamente, haciendo un gran discurso, que es una carta completa, una de las más importantes que Pablo escribió, para explicarle, tanto a judíos y a griegos, que en realidad todo el mundo, nadie se libra de estar en pecado. Y dice así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se está hablando a un público que había judíos y griegos. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es el concepto total, general. Y agrega, y toma de un salmo, del Salmo 14, esta descripción en estos versículos. Como está escrito, dice, en el Salmo 14. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La manera como lo explica y la manera de énfasis que él pone al repetir una y otra vez el mismo concepto de que todos somos malos es para que nos quede absolutamente claro que estamos todos en pecado. Hay otros versículos en la misma carta que no lo traje a colación, pero se los voy a leer. Por ejemplo, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, haciendo referencia a, obviamente, a Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. No hay ningún ser humano que pueda levantar su mano delante de Dios y decir,
sabe que yo no he pecado. Sabe que Dios, yo nunca he hecho lo malo. No solamente no lo puede decir, ¿no es cierto?, porque efectivamente nadie ha pecado, sino porque en realidad todos, aunque no tengamos un acto pecaminoso, podemos tener pensamientos pecaminosos y es más, veremos en una condición pecaminosa que es mucho más importante también o más severa de lo que pensamos. Ya lo vamos a ver. Cuando uno va siguiendo el hilo de la historia de la Biblia, para ir entendiendo cómo esto del pecado es para todos, uno puede inmediatamente pasar al capítulo 4 de Génesis y ver en la historia de Caín y Abel algo también sorprendente. Porque si no había muchas personas en la tierra, uno dice cómo ya a la siguiente generación, es decir, los hijos de Adán y Eva, ya vemos explícitamente maldad, ya vemos maldad pura y desenfrenada. Porque, como usted sabrá, un día Caín y Abel presentaron una ofrenda a Dios, ambos según sus habilidades o sus capacidades. Uno era pastor de ovejas y otro trabajaba la tierra. Y Dios vio con ojos agradables la ofrenda de Abel, pero la de Caín no le gustó. Y eso enfureció y enojó a Caín. Y en el versículo 6 y 8 de Génesis 4, Dios mismo le habla a Caín porque estaba molesto. Ya veía en su semblante, en su aspecto de rostro, que estaba enojado. Y le dice, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Le dice, si hicieras lo bueno, si hubieses hecho bien este sacrificio, este donativo que era en reconocimiento a Dios, entonces habría sido diferente, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. Dios mismo le está advirtiendo una situación que ya Caín estaba pensando, que ya Caín estaba maquinando. En sus pensamientos ya había maldad. Y le dice, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y a pesar de que Dios mismo aparece para advertirle, a pesar de que no había ningún antecedente de matar a alguien, de cometer un homicidio, de odiar a alguien, porque venían de una situación extremadamente buena en el paraíso, son echados, Adán y Eva, y sus hijos, sin mucha gente en el mundo, estaban recién procreando, teniendo más hermanos, no había más antecedentes de otra cosa. Entonces Caín invita a su hermano Abel a dar un paseo y sencillamente ahí, cuando estaba en el campo, lo ataca y lo mata. Vemos ahí una evidencia clara desde un comienzo que la maldad estaba en el hombre. Estaba ya en los descendientes directos de esta primera pareja que come del fruto. Ahora bien, si usted dice, bueno, pero es que a lo mejor ellos no se les enseñó bien cuando chiquititos, a veces le echamos la culpa a otras cosas, no sé si le pasa, es que mis hijitos no son así, son diferentes a otros. Bueno, aquí le voy a sacar de esa idea o de esa impresión porque no existe tal cosa, sino que todos estamos contaminados y venimos así desde nuestro nacimiento, ya se lo voy a explicar. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, obviamente la gente se multiplica en la tierra y ya a los pocos capítulos, donde vemos ya un gran número de personas habitando en la tierra, comienza entonces la maldad a abundar. Y así de explícito se escribe en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pocas generaciones después, no tanta gente, no como ahora 7.000 millones de personas, sino a lo mejor miles de personas, no nada más. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, es decir, todo lo que se imaginaba, todo lo que se pensaba, era de continuo solamente el mal. Es una declaración también abrumadora. Todos pensaban mal, todos no solamente hacían mal, sino que aún pensaban en mal. Obviamente Dios, en una decisión soberana, decide poner solamente a 4 parejas en una barca y eliminar de la faz de la tierra a todas esas generaciones. Ahí viene al tiro la pregunta, bueno, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios es malo con los adultos? Incluso habían niños seguramente creciendo y también los ahoga por medio del diluvio universal. Bueno, justamente, ¿por qué lo hace? Porque hay maldad en todos los hombres. Por lo tanto, no hay ninguna injusticia nunca en Dios. Nunca debe usted pensar que en realidad hay un niño inocente, hay un angelito de Dios. Yo tengo 3 hijos y le puedo decir que no hay angelitos de Dios, a pesar de que cuando los vemos pequeños los vemos inocentes. Lo que sucede es que a muy temprana edad, al poco tiempo, empiezan a dar no solamente pensamientos malos, de egoísmo, de pelearse con los juguetes del otro,
sino a desobedecer a sus padres. Uno de los grandes mandamientos, de los 10 mandamientos, es obedecer y honrar a los padres, y que es quebrado frecuentemente por esos angelitos que decimos tener. Por lo tanto, el diluvio no hubo una injusticia divina, sino que Él pudo decidir eliminar a todos la raza humana. Y el día de mañana, si quisiera eliminar, decidir Dios matar a todo el que haya pecado el día de hoy y que nadie sobreviviera, seguramente nadie vería el amanecer, porque todos hemos pecado, ya sea de obra, de pensamiento, incluso de omisión. Pero sigamos con la historia de la Biblia, cómo nos muestra en pasajes la pecaminosidad y la maldad del hombre. Aquí hay otro episodio que es muy a veces invocado, que conocemos, que Sodoma y Gomorra, 2 ciudades importantes en una llanura cerca del Mar Muerto, por esa zona, tenían también un mal comportamiento, había comportamiento pecaminoso, abundante, o sea, tanto que rebasó los límites de la normalidad y son conocidas esas ciudades hasta el día de hoy por esos pecados, especialmente de inmoralidad sexual. Y cuando Dios va a destruir esas ciudades, aparece un poco antes hablando con Abraham, y de ahí tomamos parte de ese diálogo. Es Dios hablando con Abraham, porque Dios le revela a Abraham que va a ir a destruir esas ciudades, que va a ir a ver cómo estaban esas ciudades y que finalmente las iba a destruir. Y dice así el texto en Génesis 18, 22 en adelante. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Miren la pregunta que hace Abraham. Es una pregunta que todos recurrentemente hacemos. ¿Dios puede ser injusto? ¿Podría considerar a alguien malo junto con el bueno y matar a ambos? Esa es la pregunta. Y él pregunta, inocentemente, quizás haya 50 justos dentro de una ciudad de miles. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Bueno, él preguntaba porque en las murallas de esa ciudad vivía su sobrino Lot. Y estaban las hijas de Lot y la esposa de Lot, parientes de él. Tenía una preocupación particular, había un interés creado ahí de resguardar la vida de su sobrino. Pero pregunta directamente, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Y le pregunta, ¿destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Es una pregunta lógica y bastante obvia. ¿Cómo Dios, que es el juez justo, va a hacer morir al injusto con el justo? Eso no puede ser. Y aún le reitera, le dice, lejos de ti el hacer tal. Lejos Dios de hacer eso, de hacer morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Está reiterando lo mismo. ¿Cómo Dios va a ser injusto? ¿Cómo tú podrías matar a toda una ciudad si hay 50 justos en esa ciudad? Bueno, la respuesta de Dios es que si habían 50 justos en una ciudad, Dios, que es bueno, dijo, voy a respetar esa ciudad y no voy a matar esa ciudad por amor a esos 50 justos. Bueno, el diálogo continúa, yo me salté algunos versículos, pero después Abraham le pregunta, bueno, ¿y si no hay 50? A lo mejor hay 45. Después le pregunta, a lo mejor hay 40. Después le pregunta, a lo mejor hay 30. Empieza, cada vez que Abraham pregunta, Dios le contesta, si hubiesen 40, no destruir la ciudad. Si hubiesen 30, no destruir la ciudad. Y sigue en ese diálogo preguntando hasta que le pregunta en el versículo 31, he aquí ahora si me he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20 justos. No la distribuiré, responde Dios, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10 personas justas en miles. Y Dios vuelve a responder, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Usted sabe el resto de la historia. Las 2 ciudades se destruyeron, fueron quemadas hasta la ceniza, y si usted recorre esos parajes, hasta el día de hoy hay azufre ahí en esa zona. Y nada ha persistido vegetal o animal en esa llanura. Está desierta. Lo puede ver en canales como el Discovery o History, hay evidencia hasta el día de hoy de eso. Por lo tanto, Dios fue injusto al destruir esa ciudad. ¿Había alguien justo en esa ciudad? ¿Alguien que no mereciera la muerte? Habían niños, habían mujeres, había animales. Podríamos pensar en una ciudad cualquiera, tal vez tan grande como Yapel. ¿Habrán 10 justos acá? ¿Habrán 10 personas que valgan la pena?
Se lo pregunto porque la gente usa este recurso de que ven a un Dios cruel que elimina, ¿no es cierto?, a muchas personas para decir, Dios es malo. El Dios del Antiguo Testamento se airaba, se enojaba con frecuencia y hacía estas cosas. Pero la Biblia una y otra vez nos dice que Él es amoroso si realmente hubiesen habido justos. Habría perdonado a toda una ciudad. Pero el problema es que no hay justo. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y por eso está escrito y por eso Pablo vuelve a escribirlo en la carta a Romanos, para que entendamos que ningún ser humano tiene alguna competencia delante de Dios. Ahora, volviendo al tema de nuestros niños, tan pequeñitos, tan inocentes. Si alguna vez usted pensó eso, la Biblia nos admite claramente que no hay nadie bueno ni del nacimiento. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde el útero o la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Bueno, al poco tiempo de que empiezan a hablar, empiezan a mentir. A eso se refiere. Salmo 51, 5. Dice, en verdad, ese es David reconociendo su pecado personal. Pero dice, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Es una versión que se llama Dios habla en un lenguaje más sencillo para que lo entienda. Pero él se reconoce, y es una verdad de la Biblia, que él era pecador y todos somos pecadores desde el seno de nuestra madre. Por lo tanto, que Dios elimine a personas no lo hace injusto, solamente lo hace pagar lo que deben pagar. Los hace pagar su propio pecado. Como él dijo en el principio, el que comiere del árbol ciertamente morirá. Efectivamente, Adán y Eva comenzaron a morir y todas las generaciones de seres humanos han muerto. Porque se cumple su palabra, porque Él no cambia. Y Él es dueño de nuestra vida, y es más, el día que el hombre comió, entró el pecado y entró la muerte, y así entonces todos morimos. Y aún si no lo convenzo con todos estos textos bíblicos, lo único que le falta entender o dar una vuelta alrededor y mirar cómo está el mundo. Si usted piensa que el mundo es bueno, si piensa que el mundo está evolucionando, como algunos dicen, y que en realidad va a llegar un momento en que vamos a ser superhombres y vamos a conquistar el espacio y que vamos a llegar a Marte, yo creo que si llegamos a establecer una colonia en Marte, se va a destruir esa colonia por la propia razón de que van a haber seres humanos malos ahí que van a destruirse unos a otros. Porque eso es lo que estamos haciendo en este mundo. Están las guerras, están las hambrunas, están los abortos, está toda la maldad en nosotros, no fuera de nosotros. Somos nosotros lo que está afectando este planeta, somos nosotros el problema, el ser humano. Y por eso vuelvo a decir, toda esta explicación es para que entendamos que realmente nosotros no tenemos ningún mérito alguno, que realmente lo único que requiere o merece el hombre más bien es una condenación justa. Y si el día de mañana, ¿no es cierto?, Dios me elimina de este planeta, no lo va a hacer nada más que por cumplir su justicia en mí, porque yo he pecado, porque todos hemos pecado. Y como hemos pecado, también merecemos la muerte. Ahora, no lo quiero desalentar, no quiero que se quede triste con este comentario, porque esa es la realidad, el panorama general que nos muestra la Biblia, pero justamente, como partí al principio hablando, existe una salvación. Y esa es la verdad también que revela la Biblia, es la historia más hermosa que podemos llegar a entender. Que todos estamos perdidos, todos estamos condenados de base, pero que existe una esperanza, que existe una salvación. Y es una salvación por gracia, es una salvación por medio de la fe, y es por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo vamos a comentar entonces en la próxima clase, para dejarlos invitados a los que nos ven también por Facebook, para que nos sigan un ratito más, porque ahora vamos a tener un tiempo de preguntas y de discusión de esta clase. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar inmediatamente para no atrasarnos más con la siguiente clase, que tiene mucho que ver y está relacionada íntimamente con lo que ya explicamos. Como veíamos en la clase pasada, el pecado de Adán, conocido como la caída o el pecado original, lo contamina a él, contamina al resto de nosotros. Toda la raza humana en el fondo está con el mismo problema. Y si pudiésemos ponernos por un momento en los pies de Dios para decidir qué hacer con este problema que tiene el ser humano, quise poner 3 alternativas para conversar a partir de esto, lo de hoy día. Porque Dios, con el problema de la pecaminosidad general del hombre, podría haber tomado algunas decisiones.
La primera, evidentemente con todo el poder que tiene, con todas las capacidades, podría haber definido destruir todo lo creado. Incluso el universo completo lo podría haber apagado, extinguido y comenzar un nuevo universo, un nuevo planeta con hombres, mujeres, animales, plantas completamente. Podría haberlo hecho, él tenía todo ese poder. Podría haber destruido solamente al ser humano que pecó, haber apagado la vida de Adán y Eva en el mismo momento que pecaron, ¿no es cierto? Y haber creado un nuevo ser, algo como un ser humano 2.0, algo mejorado, algo diferente, ¿ya? Pero sabemos que no lo hizo. Evidentemente el hecho que estemos aquí hoy día con muchas personas en el planeta habla de que él tomó la tercera opción que pongo aquí, que fue salvar a los seres humanos de la destrucción. ¿De cuál destrucción? De la ira que tiene Dios contra el pecador y el pecado. Él no tolera porque es un Dios santo y no puede convivir con el pecado. Los echa del paraíso, quiebra la relación diáfana de, ¿no es cierto?, visitarlo al aire del día, pasear por el huerto con ellos, y se restringe esa comunión. Pero Él decide definitivamente salvarnos, buscar una solución a este problema y limpiarnos de esa contaminación y librarnos del castigo. Ahora la pregunta con respecto a eso, bueno, si Él es el que va a salvar al ser humano, ¿será que va a salvar a todos los seres humanos? ¿Será que Él decide, ¿no es cierto?, salvar a todo el mundo como una posibilidad y entonces Él es bueno con todos y los rescata a todos, los limpia a todos, los cambia a todos? Bueno, de ser así, no habría infierno. La Biblia no tendría que hablar de infierno, ni de condenación, ni una eternidad sin Dios, ni todos esos conceptos. Por lo tanto, probablemente la idea no va por ahí. Salvar a todo el mundo no es posible, o no quiere hacerlo posible, porque Dios podría hacerlo. Pero vemos a través de la Biblia que el mismo hecho de haber infierno, de haber advertencia, para nosotros no es la opción. Entonces, ¿qué es lo que puede haber decidido hacer Dios? Y lo vamos a ver con el mismo versículo que leímos al principio. Él decidió salvar de entre los humanos al que Él escogió o quiere salvar. Y aquí inmediatamente se puede prender en ustedes alguna lucecita de esto parece raro, esto podría ser injusto, ¿por qué algunos? ¿Por qué no yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de eso es lo que vamos a tratar de explicar esta clase. Porque la Biblia evidentemente da respuesta a todas estas cosas que, como dije, el tema de la salvación es el más importante que trata la Biblia, por lo tanto tiene que dar una respuesta bastante contundente con respecto a esa pregunta, ¿a quiénes salva? Y yo acabo de decir que va a salvar a los que Él quiere salvar, a los que Él escoge. De hecho, el versículo que iniciamos, la primera clase de hoy día, dice, porque por gracia sois salvos. Nuevamente, vuelvo a repetir que es por gracia, por un regalo de Dios. Y es por medio de la fe, es por medio de la fe en Cristo. Ya lo vamos, eso se va a ver en las siguientes clases. Pero remata o agrega, esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Insiste este versículo y por eso me gusta, porque deja claramente la respuesta a esta pregunta y que no es por obra, no es por algún mérito humano, no es porque usted haga tal o cual cosa, sino es por obra y gracia de Él. ¿Por qué? Porque si no, si usted hiciera algo, algún mérito, no sería un regalo, sería un premio. La salvación no es un premio, nunca lo ha sido, sino que es un regalo. Y por tanto, ¿por qué? Porque no quiere que nadie se gloríe, que nadie levante la mano y diga yo me lo merezco, yo merezco irme al cielo. Nadie puede llegar a donde Dios decir yo merezco irme al cielo, porque nadie, como ya lo vimos, está libre de pecado. Por lo tanto, somos todos pecadores. Pero vamos a hablar un poquito de un hecho que la Biblia declara una y otra vez, ¿ya? Implica que Dios es soberano, y es una palabra bien importante, bien clara, lo repite a través de muchos versículos la Biblia, y eso implica que Dios tiene el poder y el control sobre todo lo creado, todo, absolutamente todo, y obviamente sobre nosotros, porque somos parte de su creación. Implica, ¿no es cierto?, a los seres humanos y su destino. Si no, Dios no sería Dios. Nosotros seríamos dioses, como nos ofreció el diablo, ser como Dios y poder definir las cosas. De hecho, usted no puede saber si de aquí a mañana se va a morir, no puede saber si atravesando la calle lo atropellan, no puede definir muchas cosas. Sus circunstancias y lo que usted es seguro puede cambiar. Y este año, o el año pasado más bien, nos demostró que un pequeño virus, que ni siquiera es un ser vivo, es un virus, no logra la categoría de ser viviente siquiera,
nos logró cambiar el mundo en muchos aspectos. Por lo tanto, nadie contaba con que eso Dios lo iba a permitir, por ejemplo. Y eso nos muestra nuevamente la soberanía de Dios en todo orden de cosas. Ahora, cuando empezamos a entender la soberanía de Dios, entonces se tiene que asociar ese concepto de que Dios es el que manda, que Dios es el que gobierna, Dios es el que decide, con un concepto que es la elección, que Dios escoge, como lo dije al principio, Dios nos escoge para la salvación. Y eso lo demuestra la Biblia también innumerables veces, y eso es lo que quiero ir hablando hoy día. Porque alguna gente empieza a pensar en injusticia con respecto a que Dios escoge a algunos para salvar y otros no. Pero Dios siempre ha escogido, y esa es la noticia, que a lo mejor usted no se había enterado, pero hoy día se la digo. Dios siempre ha escogido a los que Él quiere elegir por alguna razón. Escoge a Noé, escoge a Abraham, escoge a Moisés, escoge. Toda la historia de la Biblia es escoger, elegir, llamar a personas. Y como bien sabemos, Israel, que es más bien el ícono del Antiguo Testamento, que es una nación completa, Dios la escogió dentro de otras naciones. No eligió a los egipcios, no eligió a los caldeos para mostrarse Él, para revelarse Él, como lo vimos en la primera clase, sino que escogió a Israel. ¿Y por qué lo escogió? A veces la gente pregunta, bueno, Israel, ¿qué tiene de singular? ¿Por qué ellos se creen el pueblo escogido? Bueno, los decidió amar y los decidió escoger porque Él quiso, porque Él es el que decide. Aquí en Deuteronomio 10 y en Deuteronomio 7, que son las citas que traje, nos dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es una declaración de soberanía. Dios es dueño de todo. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Le está hablando en el fondo al pueblo de Israel. De los padres se refiere a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de todos entre los pueblos, como en este día. Deuteronomio 7 también nos habla de lo mismo, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es claro ahí, Él los escogió para ser especial. ¿Pero por qué? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Incluso Israel era el pueblo más despreciable. De hecho, no tenían lugar fijo de morada. Él los saca, ¿no es cierto?, de Abraham, de Ur de los Caldeos, los lleva por varias partes hasta Egipto, después vuelve, ¿no es cierto?, una historia que conocemos. No, ni siquiera tienen un inicio, un arraigo en tierra, sino porque Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. No hay ninguna razón especial en Israel, no hay nada en ellos mismos que para enorgullecerse o decir somos especiales, somos mejores, sino porque Dios decidió escogerlo y Dios quiso amarlo. Y asimismo, también en la historia de la Biblia yo traje algunos ejemplos nomás de personas escogidas por Dios. Personas de hecho que ninguno de ellos quería ser escogido por Dios. Es mucho más incluso relevante que Dios escoja, que escoja no a personas que andaban buscando alguna manera contactarse con este ser superior que es Dios, sino que efectivamente son personas que querían abortar esa misión y no querían nada con Dios. Puse los casos de Moisés, Jeremías, David, Pablo. ¿Por qué? Porque como bien sabe Moisés, ¿no es cierto?, cuando Dios se le aparece en la zarza, él empezó a una y otra vez presentar justificaciones. Él decía que no sabía hablar, que era torpe de labios, ¿no es cierto?, que él no estaba capacitado. Empezó a argumentar una y otra vez hasta que Dios se molesta y le dice, bueno, no soy yo el que le dio la boca al hombre. Entonces le llama la atención por su negativa de que él lo haya escogido. Asimismo, por ejemplo, en el caso de Jeremías, él también se trata de justificar. Traje el versículo 5 del capítulo 1 de Jeremías, que Dios le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías, versículo siguiente, dice, ay Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Y se excusa incluso ahí mismo delante de Dios, tratando de decir yo no soy un niño, porque claro, probablemente era un adolescente, 15, 17 años cuando es llamado. Pero Dios insiste, y en el versículo 7, no lo puse acá, le dice, a donde yo te mande, ahí tú vas a ir. Donde te diga que hables, ahí vas a hablar. Él no tuvo ninguna posibilidad de negarse al llamado de Dios. Es un llamado
irresistible. Lo vamos a ver más adelante ese concepto. Y acá, por ejemplo, puse al apóstol Pablo. Como bien sabemos, él yendo a perseguir a cristianos, a encarcelar a cristianos, yéndose en contra de Cristo, en el fondo, durante el camino hacia Damasco, él cae al suelo y ve una luz resplandeciente que es el mismo Cristo que se le aparece en el camino, junto con los testigos que estaban ahí, y le dice, ¿no es cierto?, que dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y lo llama a servicio activo que completó durante el resto de su vida. Por lo tanto, Dios ha escogido a sus mensajeros y profetas y lo demuestra la Biblia una y otra vez. Puse también el caso del resto de los apóstoles. Jesús en un momento, en Juan 15, 16, estando con ellos, le dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios escogió a cada uno de esos hombres, los llamaba por su nombre. A Mateo estaba en el banco de los tributos y le dije, sígueme. A Pedro ocupó su barco, después que él, ¿no es cierto?, como conocemos la pesca milagrosa que tuvo, él se da cuenta que era un hombre pecador y le dijo que se apartara. Le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero Jesús le consuela y le dice, de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Él lo elige, él se va a ese barco porque sabía lo que iba a pasar con Pedro y cada uno de sus apóstoles fueron elegidos. Ahora, cuando vemos este aspecto ya personalmente o particularmente en nosotros, que Dios escoge a los que quiere para la salvación, como decía, lo primero que empieza a haber en nosotros es alguna duda de ese concepto, alguna duda de esa doctrina, porque es una doctrina que en general no quiere ser aceptada. Como lo primero que vimos, que el hombre sea pecador, que nosotros seamos malos. Nadie quiere estar en esa posición. Y a la vez, nadie quiere que alguien escoja por uno. Uno se siente con libertad de escoger, uno se siente libre, y todos tenemos, justamente por causa del pecado, este defecto de querer ser soberbios, querer parecernos a Dios y querer decidir sobre nuestra propia existencia y vida. Pero cuando vemos que hay una autoridad mayor, una autoridad superior, un Dios poderoso que es el que ha hecho todas las cosas y que decide que todo es de Él y es para Él y por Él, entonces empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Y en este aspecto de la salvación, también la Biblia nos habla claramente, y ya lo vamos a comentar al final, de varios pasajes, varios versículos que nos hablan de que Él escoge al que quiere escoger. Cosa que en principio nos puede chocar y nos puede parecer injusta, ya lo vamos a discutir, pero así lo dice la Biblia. Yo solamente se los voy a explicar y se los voy a leer. En 1 Corintios, por ejemplo, acerca de la condición social. Hay gente que se siente como privilegiada porque Dios lo escogió, como algo mejor que otros. Pero en este pasaje, por ejemplo, nos dice claramente que sin importar lo que seamos, Dios nos escoge no por algo porque tengamos especial que otros, igual que Israel, sino en muchos casos incluso escoge a lo débil, a lo despreciado del mundo, a lo más humilde del mundo, para avergonzar a los que son fuertes, a los que son sabios, a los que se creen algo, a los que piensan que tienen un mejor intelecto o mejor capacidad. Dios escoge al que quiere escoger. Dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. En esa iglesia, en Corinto, le dice, no hay muchos sabios entre ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No había mucha gente de alcurnia en Corinto, sino que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quiere que entendamos claramente que aquí no hay distinción social, distinción de elementos intelectuales o capacidades personales, sino que Dios escoge al que quiere. Incluso escoge a veces a personas las más despreciadas del mundo para avergonzar a aquellos que se creen sabios y con capacidades de acercarse a Dios. Para que nadie se jacte o se gloríe, como lo dice en Efesios, en su presencia. Nadie puede decirle a Dios, es que me lo merezco. ¿Cuál es la razón de la elección? La gente se pregunta una y otra vez, ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué yo puedo entender estas cosas y otro no? Hay muchos textos que avalan esto, pero traje una colación que me parece más claro, que está en la carta de Tito, carta que estamos estudiando los días martes. Ya vamos a ver este versículo en su contexto cuando lo estudiemos en su momento. Pero en Tito 3, 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
Y su amor para con los hombres dice que nos salvó. Cuando Dios quiso, en el fondo, manifestar su amor por el medio del Salvador, su amor por los hombres nos salvó. ¿Por qué? No por obra de justicia. Ahí descarta el tiro cualquier posibilidad de que usted haya hecho algo bueno. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no, por nada de eso. Sino por su misericordia, una expresión de su amor, porque nos tuvo compasión. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cierra ese versículo. Por lo tanto, la elección, insisto, es soberana. Si todo el mundo está perdido, todos nosotros estamos condenados y estamos camino al infierno, que Dios salve a alguno, lo hace misericordioso, lo hace amoroso con aquellos que Él salva. Por eso dice Romanos 9:15, pues a Moisés le dice, eso lo enseñó incluso Dios en el Antiguo Testamento, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El apóstol Pablo agrega, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Entiende lo claro que es el texto al decirnos, mire, por más que usted quiera, por más que usted piense que está, es como los fariseos, muchas veces Jesús les dijo a los fariseos, ustedes creen que están en el cielo, creen que son dueños de la vida eterna, pero las Escrituras hablan de mí. Y muchas veces les decía a los fariseos, entrad por la puerta angosta. Y le hablaba muchas veces que ellos se oponían a que la gente entrara a la salvación. Les cerraban la puerta en su cara, le decía a los fariseos por su mala enseñanza. No depende entonces de aquellos que piensan que pueden lograr algo con Dios, sino del que tiene misericordia, que Dios tiene misericordia, del que quiere tener misericordia. Ahora, ¿es por esto Dios injusto? La pregunta que salta y cae de cajón a este aspecto. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? ¿Podría estar enojado con Dios por esto? ¿Podría estar molesto por Dios? Bueno, la Biblia también nos explica esto, que Él elige al que quiere elegir y a otros no los deja, solamente deja que su maldad, que su pecado abunde, porque eso es lo que buscan pecar, buscan ir en contra de Dios. Dios a nadie lo trae a la fuerza o, ¿no es cierto?, lo obliga a creer, sino que le cambia su corazón para que pueda entender y aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, Él, y aquí nos va a explicar el apóstol Pablo, es un texto un poco largo, pero que con esto quiero terminar, nos explica del punto de vista del alfarero. Y este es un ejemplo hermoso porque creo que ilustra muy bien lo que puede hacer un alfarero con el barro. ¿Qué puede hacer un alfarero con el barro? Lo que él desea hacer. Nadie le dice al alfarero qué hacer, sino que él es el que desea hacer lo que quiera con la masa. ¿Puede el alfarero crear un vaso muy lindo, muy hermoso y usarlo para tomar agua? Para un uso honroso, sí lo puede hacer. Pero también puede tomar la misma barro, de la misma masa, hacer, ¿no es cierto?, un urinario, una basenica le llamamos acá, para uso, que es un uso deshonroso. Nadie quisiera hacer ese barro para estar ahí. Pero ¿lo puede hacer el alfarero? Sí, porque él es dueño del barro, es el que decide sobre el barro más bien, y puede hacer lo que le parezca con esa masa. Así, Pablo nos explica acerca de esta elección soberana de Dios. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Hay alguna voluntad humana que sea superior a la de Dios? No. No hay nadie que pueda nada hacer contra una decisión de Dios. Dice aquí, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Yo puedo pelear contra Dios? Claro, mucha gente ha desafiado a Dios, pero le va a ir mal igual. Su vida no la va a cambiar ni la va a modificar por pelear con Dios. Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ahí está el ejemplo. ¿Por qué me has hecho así? ¿Tenemos para quejarnos con Dios y decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué me hiciste así? No corresponde esa pregunta. No podemos exigirle a Dios a nada. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Eso es el ejemplo que les decía. No puede hacer el alfarero con el barro lo que a él bien le parezca. Algo honroso o digno de estar en la mesa, como el vaso más prolijo y más hermoso, o hacer, si quiere, un urinario, un lugar para depósito de desperdicio, un basurero, lo que sea, con ese mismo barro.
Sí, lo puede hacer. Y dice, ¿y qué? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Es decir, Dios ha soportado a mucha gente con paciencia y los tiene en su conocimiento. Él conoce a todas las personas y muchos de ellos se van a perder y van a ir al infierno, efectivamente, a destrucción, como nos dice acá. Pero también ha mostrado misericordia, de antemano, mostró misericordia a personas. ¿Quiénes son ellos? Los que nos ha llamado, es decir, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y pone un ejemplo y cita también al profeta Oseas, cuando dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo y a la no amada, amada. Porque justamente el plan de Dios no era solamente con Israel, como lo explicamos en la primera clase. Proveyó de un pueblo para formar al Salvador y darle las escrituras para guardarlas. Pero su plan era para el resto de la humanidad, para los gentiles, para aquellos que no éramos israelitas. Abrió Cristo cuando vino, ¿no es cierto?, la puerta para todos nosotros, para ser salvados. Pero ¿quién en definitiva elige? ¿Quién en definitiva el que salva? Es Dios el que salva. Y eso va a traer una implicancia muy importante para todos nosotros. Que el hecho que Dios nos salve nos asegura que su salvación es eterna y para siempre. Que todas sus promesas no pueden ser deshechas. Que todo lo que Él salva y escoge lo persevera o lo preserva para completar su obra. Hay muchas cosas que vamos a seguir hablando, y los quiero dejar con esto finalmente enganchado para la discusión y pregunta, porque hay muchas cosas que esta enseñanza o que esta particular doctrina va a traer amarrada. Que todos estemos listos para la destrucción, como lo expliqué en la primera clase, y que Dios escoja de toda esa masa de gente que está perdida y camino al infierno, nos hace a nosotros receptores de su amor y su misericordia. Y siempre debemos dar gracias por ella. Pero ¿quién es el escogido? El que Dios escoge, el que Dios quiere. Y eso nos asegura que si Dios nos ha escogido, que nos va a preservar hasta el final de nuestras vidas para salvación. Lo vamos a dejar hasta aquí por la transmisión de Facebook y vamos a, los que estamos presencialmente, disfrutar de la discusión y preguntas de este aspecto que tratamos hoy día. Gracias y síganos el próximo jueves.